Capítulo 28. Ryusashi, comprueba. Bolsa de utilidad, comprueba. Notas explosivas, comprueba. Omnipaint, mira. ¿Algo más? Naruto examinó el inventario de artículos que pensó que necesitaría en el bosque de la muerte. Anko lo había llevado allí muchas veces en los últimos 2 años, por lo que estaba familiarizado con todas las amenazas que acechan escondidas en cada esquina. Su trabajo consistía en aumentar esos peligros 100 veces y sentarse a mirar los fuegos artificiales. Le recordó sus excursiones al territorio de Akimichi todos esos años atrás. Él sonrió ante la idea, tirando su airboard sobre su espalda y apretando las correas entrecruzadas que lo mantenían en su lugar. Metió su Ryusashi enfundado en los huecos provistos por las correas e inclinó las empuñaduras para que sobresalieran de sus omóplatos. Mirando hacia abajo, agarró un aparato de shuriken y los dejó caer en su bolsa seguido de un grupo de kunai que fueron volteados por expertos y los deslizó en los colgadores provistos en la parte superior del paquete. Cerrando la bolsa, la palmeó para asegurarse de que no obstaculizaría su movimiento y luego recogió algunas monedas en caso de que tuviera problemas. Las notas explosivas se enrollaron y se pusieron en un cinturón alrededor de su cintura junto con un par de globos y un carrete de ninja huiré envuelto alrededor de un anillo de plástico. Recogió el último objeto de su desvencijada mesa de madera. Era un paquete de caucho de grado A. No sabía para qué podía usarlo y, mientras lo miraba, consideró si debía llevarlo consigo. La única cosa para la que lo había usado era el TSS y realmente no había tenido la oportunidad de usar el paseo de atracciones durante bastante tiempo. Siempre se abastecía de las cosas para cuando Higurashi-san estaba haciendo un recado, por lo que no estaría de más llevarlo. Espera un segundo, el TSS. Eso es. Puedo armar una trampa que los arroje por el bosque. Eso es genial. Se rió alegremente y se levantó. Cogió un trozo largo y delgado de tela blanca y se lo ató a la frente para evitar que le cayeran los ojos. Lo anudó por la espalda y lo apretó con ambas manos. Era hora de Rock. Tenten miró hacia los enormes robles con leve inquietud. Los árboles no pueden crecer naturalmente tan grandes y Training Arena 44 parecía haberlos crecido como una planta principal. Justo, chicos. Todos se reúnen. La futura Chunin murmuró para sí misma mientras formaban un círculo irregular alrededor del supervisor del segundo examen, con la espalda hacia la entrada principal de la arena de práctica cercada. El ruido se apagó mientras esperaban que ella hablara. Anko tomó un recuento aproximado antes de comenzar su diatriba. Sus números disminuirían rápidamente cuando llegaran allí. La inexperiencia con el medio ambiente y las trampas bien escondidas de Naruto se encargarían de eso. Ella esperaba que más de 16 concursantes llegaran tan lejos, pero como estaban en equipos de 3, un máximo de 5 equipos. Bienvenido a Practice Arena 44, también conocido como The Forest of the At. Algunos equipos comenzaron a discutir el nombre entre ellos y Anko sonrió por dentro. Para Genin, el terreno era peligroso por sí solo. Agregue a Naruto y obtendrá un posible desastre en sus manos. Era el efecto que había estado experimentando desde que el Sandaime le había pedido que formulara el proceso de prueba para el primero de los exámenes bianuales. No era un privilegio que ella atesorara especialmente, era solo que le daba espacio para hacer lo que quisiera y sería estúpida si dejaba pasar algo así. Asustando a los mojados detrás de las orejas, Shinobi era un deporte incluso para los veteranos más experimentados. Pronto descubrirá por qué se llama así, pero primero quiero que todos firmen estos documentos antes de explicar las reglas. Levantó los formularios de consentimiento que la liberarían de cualquier responsabilidad en caso de que algunos genin murieran. No era su problema y, por lo que parece, había algunos equipos de una variedad de países que solo querían eliminar la competencia antes de completar el examen. Se preocuparía por su ex protegido si no supiera que él podría manejarlo. No había nada que estos tipos pudieran hacer que sorprendería al Jinchuriki y su variopinto equipo de Sensei podría dar fe de eso. Explicó a los candidatos por qué morirían, de qué se trataba el examen y cómo podían completar sus tareas. Uno de los gordos Akimichis preguntó dónde encontrarían comida y ella respondió que tendrían que pensar de pie. Fue una carrera de 10 kilómetros desde las 44 puertas hasta la torre en el centro. Su objetivo era una tarea estándar que se esperaría que cualquier Chunin manejara. Recupere un pergamino mientras protege el suyo y hágalo dentro de un cierto periodo de tiempo. No fue particularmente difícil, pero los obstáculos en el camino fueron las cosas que pondrían a prueba tanto su trabajo en equipo como sus habilidades individuales.
Si Naruto estaba pensando en la misma línea que ella soltó una risita en su mente porque sabía que lo pasarían muy mal llegando a la torre. Miró a su alrededor cuando terminó sus instrucciones y los genin se alejaron en sus equipos para enviar sus formularios, recoger sus pergaminos y pasar a las puertas designadas. También se esperaría que atraviesen un río y muchos de ellos no sabrían caminar por el agua. Ella sacudió la cabeza con tristeza. Estaba empezando a pensar que Naruto estaba en el nivel de estos aficionados por defecto. Era tan joven pero tan fuerte. Si alguna vez necesitaba pruebas de que él era igual a ella y a sus amigos Jounin, ahora estaba justo frente a ella. Oh, me acabo de acordar. Antes de comenzar, si ves un nudillo de pelo rubio y ojos azules allí, él es parte del examen, así que también tendrás que lidiar con él. Siéntete libre de usar tanto fuerza como quieras y dile que dije hola. Sonó un silbato y las puertas se abrieron. En una ráfaga de aire y un grito de instrucciones de los líderes del equipo, el genin desapareció en la vegetación oscura, famosa por el bosque de la muerte. Anko suspiró de satisfacción y se dirigió a la cabina de examinadores. Hoy, Izumo, voy a estar en la sala principal. Esperaré unas 24 horas antes de dirigirme a la torre, así que mejor no te vayas. Y no me molestes. Izumo asintió rápidamente y golpeó a su mejor amigo que se estaba quedando dormido a su lado. Kotetsu resopló y lo golpeó en la nariz, el primero se cayó de su asiento y agarró la parte sangrante de su cabeza. Anko se rió entre dientes mientras abría la puerta de su cabina antes de cerrarla y cerrarla detrás de ella. Nadie podía verla haciendo esto o el Sandaime tendría su cabeza. Asintiendo con satisfacción, sacó la bola de visión del ocaje de debajo de su gabardina y la colocó en el banco de madera en bruto a un lado de la cabina. Sonriendo, colocó su mano derecha sobre la superficie lisa de vidrio y canalizó su chakra hacia los finos sellos tallados en el orbe, tan intrincada y cuidadosamente que no se podían ver a simple vista. Ella susurró el nombre de su amiga rubia y observó cómo su forma se transformaba a la vista. Le había llevado un tiempo descubrir cómo funcionaba la bola de visión. Al principio no pudo lograr que mostrara todo lo que quería y luego, en un ataque de decepción, dijo uno de los nombres de su amiga e inconscientemente canalizó a chakra mientras lo sostenía en la palma de su mano. Se sorprendió al ver que la esfera de cristal brillaba y, tras una segunda mirada, vio que Kakashi se extendía sobre su saco de dormir con la cabeza aplastada en un rollo lleno de Omnipaint. Ella se rió muy fuerte más tarde, pero en ese momento estaba demasiado eufórica por la maldita cosa que funcionaba en primer lugar. Naturalmente, después de su éxito inicial, se lo había llevado con ella en la misión a Wave en caso de que fuera útil para su objetivo. Había intentado ver la aldea y sus alrededores antes de llegar allí utilizando el mismo método, pero no había funcionado. Al acampar en las afueras de Nami no Kuni, había intentado nuevamente, esta vez intentando ver su apartamento en Konoha, pero fue en vano. Después de eso, se dio por vencida y cuando se involucraron en la batalla con el ex Iwanin, intentó nuevamente localizar a Naruto cuando él y Taka despegaron para cumplir su último objetivo de destruir la base. Para su sorpresa, había reaccionado instantáneamente, haciéndola creer que había algún tipo de distancia variable en cuanto a lo lejos que podía ver. Por supuesto, ella simplemente podía dirigirse a la torre y ver cómo llegaba el genin, pero las cámaras de vigilancia no cubrían el bosque y, por lo tanto, no podría ver los fuegos artificiales desde su oficina. Ella sonrió ampliamente mientras se sentaba ligeramente en el banco y se recostaba en sus brazos. Ella tenía un espectáculo para ver. XXXXXXXX. Hay 3 reglas de compromiso que casi todos los shinobi siguen. Si te apegas a ellas, es probable que ganes. Si las conoces pero no necesariamente quieres usarlas, al menos puedes intentar predecir cómo el otro se va a mover. Lo probaremos en un momento, pero dejaré que Shisui se haga cargo. Él es mejor en esto que yo. Anko se dejó caer sobre su trasero y colocó una palma en su barbilla mientras Shisui se alejaba de su posición de descanso al lado de un árbol. Muy bien. Como dijo Anko, las reglas de compromiso son 3. Número 1. Siempre haz un clon antes de pelear. Él sonrió y giró en un círculo completo, sus manos brillando para formar sellos y descansando sobre una formación en forma de cruz desconocida. Kage Bunshin no Jutsu. Con un pequeño estallido, una réplica idéntica del adolescente Uchiha apareció a su lado. Naruto se incorporó más mientras miraba incrédulo el cuerpo. ¿Hay 2 de ustedes? Anko, mejor nos deshacemos de uno. Uno es más que suficiente.
Ann corrió en su mano y Kakashi, quien estaba sentado con su espalda contra el mismo árbol en el que Shisui se había apoyado con las piernas extendidas frente a él y su novela naranja frente a su cara, extrañamente parecía estar leyendo colocando su frente en la página y haciendo que su cuerpo se estremezca. Oí. Deja de reír. No es tan divertido. Y Kakashi, no veo cómo puedes hacer eso, hipócrita. Anko se rió a carcajadas y se recostó con los brazos apoyando su peso. Shisui educó su expresión y estalló el clon en una nube de humo. De todos modos, hay bastantes variaciones de clones y sé que puedes hacer el Bunshin, ¿verdad? Los ojos de Naruto se abrieron y su cara se puso roja. Wait, solo un segundo. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué necesitaba hacer el Bunshin? El aire se quedó muy quieto. ¿No puedes hacer el Bunshin? Naruto escondió sus ojos detrás de sus rodillas. Oka. A Shisui le crecieron los ojos temblorosos como si tuviera un plan tortuoso de algún tipo. Una pequeña sonrisa malvada creció en sus labios. Kakashi. Detrás de ti. Kakashi Medi no se movió ni una pulgada. Naruto se rió ante el fracaso de un intento de desviar la atención. Shisui parecía abatido, con un ruido húmedo de succión, el ninja de la copia fue arrastrado al suelo mientras un par de manos le agarraban los tobillos. En el último minuto, se retorció, golpeando con la mano de un cuchillo en las muñecas de los apéndices ofensivos y salió del pequeño agujero. Miró con un solo ojo a Luchia silbando con indiferencia frente a Anko y Naruto. Pensaste que no podía obtener tu... Te conozco demasiado bien, senpai. Kakashi gruñó y le dio la espalda. Como puede ver, Kakashi es un especialista en cuartos cerrados. También es experto en ninjutsu y genjutsu, por lo que no hay muchas fallas en sus habilidades. Si esa fuera una pelea real, probablemente estaría muerto en este momento. El tercer y último roe es el más vital. Cuando has vinculado al oponente a un nivel de habilidad específico, te mudas con las armas grandes. Por lo general, lo aparto con un genjutsu de varias capas porque no muchas personas pueden escapar de ellos. De todos modos, pero si te enfrentas a un luchador superior, no pierdas tu tiempo, saca el jutsu más poderoso de inmediato y reza para que sea suficiente para conseguirlos. Naruto se frotó los ojos. Estaban picando pero él se negó a pensar que eran lágrimas. Sacudió la cabeza y sonrió ampliamente. No había forma de que estuviera deprimido ahora. Demasiado estaba en juego. Observó al equipo de Waterfall Ninja mientras se acercaban al borde sur del bosque. Estaba más cerca del comienzo del río y parecía que tenían la sensatez de seguir el cuerpo de agua hasta llegar a la torre en el centro. Fue un buen plan y probablemente habría funcionado, si Naruto no hubiera estado allí. Uno de los genin, un niño de aspecto frágil con un gran paquete en la espalda, pisó el cable de viaje escondido debajo de una raíz que sobresalía de la superficie del suelo. Sus compañeros de equipo se congelaron por el ruido, pero él no tuvo tanta suerte. Que, con un duan. Un lazo de alambre se desprendió de las copas de los árboles y envolvió su bíceps cuidadosamente. El luchador shinobi se levantó de sus pies y giró 360 grados alrededor del árbol antes de que el alambre se rompiera como un latigazo. El desafortunado joven fue enviado volando sobre el dosel tan fácilmente como un pájaro. Naruto se echó a reír desde su posición privilegiada. Eso fue muy bueno. Las miradas en las caras de sus compañeros de equipo eran doradas. La mujer del grupo, una kunoichi elegante y de cabello verde, se giró ante el ruido. Con una señal, los dos huyeron al agua del río que se acercaba desde una de las entradas del campo de entrenamiento. Naruto no podía parar de reír. ¿Pensaron que el agua los ayudaría? ¡Oh Dios! Esto fue demasiado. Se reía tanto que apenas podía formar el sello requerido para activar los personajes grabados en la orilla del río. Con un silbido, el agua se enfrió a temperaturas frías en segundos. Hubo un fuerte grito seguido de 2 golpes. Esos dos no se levantarían por un tiempo y de todos modos no podrían continuar sin su tercer compañero de equipo. Ya los había torturado lo suficiente por ahora. Todavía riéndose como una hiena en el crack, saltó para encontrar su próximo objetivo, Osu. Tenten. ¿Cómo se ve allí? Los ojos de Tenten salieron de su cabeza cuando un cuerpo salió volando por encima de los árboles, perdiendo su cabeza por centímetros. Sus pandas se movieron del viento vertiginoso que siguió en la estela de la persona. Ese fue definitivamente el TSS. Había tenido un extraño presentimiento en su cabeza cuando el supervisor mencionó a alguien rubio, de ojos azules en el bosque, pero esto solo respondió a su pregunta.
Naruto había modificado una de las atracciones más locas de la historia de la humanidad para una trampa. En cierto modo, pensó, resolvió una pregunta antigua que se había estado muriendo por responder. Si Naruto alguna vez tuviera la motivación para convertirse en un Konoha Shinobi, tomaría el mundo por sorpresa. Por otra parte, ¿ya estaba haciendo eso, no? 10-10. La amante de las armas se deslizó por la áspera corteza con una mirada lejana en su rostro. Sus dos compañeros de equipo se miraron con curiosidad antes de que Lee se acercara a ella. Tenten, ¿cómo estaba yo? Naruto está en el bosque. Lee hizo una pausa a mitad de la pregunta. Lee, Neji, te aconsejo que vigiles tu paso muy cuidadosamente de ahora en adelante. Lee sonrió y empujó su pierna derecha hacia adelante, golpeando el puño de su mano izquierda contra el árbol y levantando la derecha en un saludo con una sola mano. ¿Qué tan malo puede ser? Con las llamas de la juventud venceremos cualquier grieta. Lee fue enviado al aire por un tronco de árbol particularmente vicioso que simplemente se balanceaba de las ramas colgantes. Tenten se congeló y miró a su alrededor lentamente. Todo el lugar estaba infestado de trampas y si ella conocía a Naruto, estaban escondidos en los lugares que uno pensaría que no. Tenías que colocarte en una extraña perspectiva opuesta para tener la oportunidad de salir ileso, por lo que Tenten comenzó a buscar lugares que normalmente consideraría seguros. Neji simplemente frunció el ceño y se alejó. Ese idiota iba a quedar atrapado en algo debido a su arrogante arrogancia. ¿Cómo demonios modificó el TSS para ese propósito de todos modos? Realmente esperaba que él no tuviera ninguno de sus otros juegos de atracciones escondidos en este lugar. Fue lo suficientemente aterrador con todos los errores masivos alrededor. Habían buscado un equipo para cazar, uno que preferiblemente sostenga el pergamino que necesitaban para finalizar el examen. Habían pasado unas 3 horas desde el comienzo del examen y todavía tenían casi todos los 5 días asignados. Tenten miró cuando Neji gimió y le palmeó la cara. Ese idiota, está bien, ya que Lee decidió actuar en el momento más inoportuno, nos separaremos y veremos si podemos encontrar un pergamino nosotros mismos. Nos vemos aquí antes de la medianoche. Neji arrojó un kunai al suelo para marcar su posición y luego saltó. Los ojos de Tenten se abrieron cuando ella miró en la dirección en la que él se dirigía. Neji. ¡Cuidado! Splat. Por el cable trampa, Neji se estrelló de cabeza contra una pared de Go suspendida en el aire por 2 delgadas piezas de alambre shinobi. La masa gris tambaleante brillaba ligeramente antes de aspirar a la orgullosa Hyuga en sus garras viscosas. Neji luchó, pero solo logró sacar su cabeza del diluvio. ¿Esto fue culpa de Uzumaki? No. Esto fue la falla de la basura. Neji, no creo que este sea el momento, La gelatina monstruosa comenzó a brillar de nuevo y Tenten tuvo una sensación de hundimiento en el estómago. Esto no terminaría bien. Antes de que algo pudiera pasar, ella se giró y salió corriendo. No había manera en el infierno de que se quedara atrapada en una de las bromas repulsivas de su amiga. «Ties, ¿cómo te atreves a abandonarme?». El orgulloso Hyuga se quedó con la cara roja con el pelo en llamas una vez más. ¿Cómo iba a saber que esta torre de gelatina era capaz de prenderse fuego? Iba a asesinar a ese rubio la próxima vez que lo viera. Naruto se rió en lo alto de los árboles. Ni siquiera necesitaba intervenir esta vez. El equipo 9 era un grupo de bromistas prácticos, aparte de Tenten, por supuesto. Se escabulló en silencio, buscando su siguiente grupo de víctimas. Cierto, Ebisanin no estaba teniendo un buen día. Se había infiltrado en los exámenes Chunin tan suavemente, asesinando a un equipo de genin sin mover un dedo, que le había dado una falsa sensación de victoria incluso antes de comenzar la verdadera misión. Pensó con pesar que tal vez su arrogancia no era tan buena después de todo, incluso si realmente merecía la posición más alta que los otros incompetentes desechables que pululaban en las filas de los ninja en estos días. Había sido una navegación suave y ni siquiera era como si la seguridad fuera estricta. Sin embargo, cuando golpeó el bosque de la muerte, las cosas fueron de buenas a malas a peores. Su cabello estaba hecho jirones, su lengua cubierta de sangre seca y su ropa rasgada y dañada por todas partes. Él gruñó por lo bajo. Esta apestaba a cierto dwarf rubio y si incluso le daba una pista de que estaba aquí, maldijo cuando se vio obligado a saltar a un lado, esta vez para evitar un grano de frijol que parecía tener algún tipo extraño de líquido goteando por el extremo. Parecía asqueroso, una mezcla de verde smog y el amarillo más descolorido que había visto, salvo el vómito pútrido. Su pie se movió y sintió que otro cable de tropiezo cedía.
Se lanzó tan rápido como pudo solo para chocar con un charco de pegajosa sustancia pegajosa. Con horror, su cabeza se disparó hacia arriba para ver una enorme bola de algo que descendía sobre su cabeza. No otra vez, con un plop insatisfactorio el material delgado estalló sobre él liberando un pegamento picante en toda la parte superior de su cabeza. En este momento, finalmente se las arregló para deshacerse de la sustancia pegajosa debajo de sus pies y saltó antes de que la red de hojas obviamente colocadas para cubrir a la desafortunada víctima de la cabeza a los pies, pudiera extenderse sobre él. Se lamió los labios saboreando el pegamento ácido que se solidificaba. Alguien iba a morir tan pronto como saliera de aquí y era probable que fuera un montón de ninjas. Gruñendo de ira, saltó a las copas de los árboles para escapar del suelo del bosque plagado de trampas. Su objetivo era el Uchiha más joven, había considerado marcar uno de los otros, pero Sasuke era su mejor y más segura apuesta. Shisui estaba inconsciente, cierto, pero había oído por los esfuerzos de espionaje de su nación que el adolescente estaba paralizado de los brazos hacia abajo. Derrochador, cogió una rama de árbol debajo de sus palmas y se balanceó debajo de ella con fluidez. Su cuerpo se estiró y se retorció, un ejemplo perfecto de todas las cosas de la serpiente. Aterrizando en silencio, examinó el suelo del bosque, localizando a su presa con sus ojos color ámbar como si buscara su último bocado sabroso. Comprobando si había trampas, se deslizó al suelo y se derritió en el barro como una gota de agua en un estanque. Separados la próxima vez, incluso si se trata de uno de nosotros, no confíes en ellos. Esto podría volver a ocurrir. La boca de Orochimaru se estiró lentamente en una sonrisa depredadora. Tan lindo, el pequeño Genin pensando que son tan inteligentes. No podía esperar para hundir sus garras en el hermano pequeño de Itachi. El Sharingan era su objetivo final, pero ¿por qué no divertirse un poco al mismo tiempo? También podría darse el gusto después de tener que evitar innumerables trampas que absorbían su paciencia como una esponja. Haremos una contraseña por si acaso. Escucha, si se equivoca la contraseña, asume que son el enemigo sin importar cómo se vean. El pálido muchacho de cabello negro en cuclillas junto a su contraparte de cabello rosado frunció el ceño muy ligeramente. Incluso si Sudi, cállate Sai. Dijo Genin que se estrelló contra el suelo por cortesía de un puño en la cabeza. Su compañera de equipo se frotó los nudillos doloridos mientras ella lo fulminaba con la mirada. ¿Qué demonios crees que vamos a hacerte pervertido? Tú le arrancas los pantalones a la gente solo para comprobar eso. Sai hizo una especie de chirrido desde el agujero de barro del que estaba luchando para levantarse. Orochimaru se sintió un poco entretenido. Podía sentarse aquí y verlos hacer el ridículo, pero no quería ser atrapado por una patrulla al azar debido a una decisión apresurada. Tendría que sacarlos y marcar el Uchiha de inmediato. Suspirando melodramáticamente, comenzó los sellos para un futón. Daitopa. XXXXXXX Naruto lo estaba pasando muy bien. Se había encontrado con una variedad de equipos durante sus escapadas en el campo de entrenamiento. Su favorito particular era ver a los Sand Siblings derrotar a un equipo más viejo de Miss Nin antes de que Gaara los dejara colgando de un árbol en ropa interior. Casi se había reventado cuando cayó al claro para ver si podía agregar algo solo para encontrar cada agujero en sus cuerpos tapado con arena. Un bocado de los gránulos polvorientos fue suficiente para que te sientas enfermo durante unos días. Y él también lo sabría, por experiencia. Otro de sus favoritos que le había hecho revelar su posición pero que le había dado otra idea horrible, era una de las balsas prefabricadas que había hecho antes de que la mano flotara en la superficie del río. Había entintado algunas focas para imitar su antiguo paseo de chakra surfing en la madera y luego las dejó allí para ver si alguien sería lo suficientemente valiente como para intentarlo. Los resultados habían sido cómicos en el mejor de los casos. Un trío de Konoha Genin, el equipo 10, si podía recordarlo correctamente, se apoderó de 3 de ellos en un intento de emboscar a un equipo contrario río arriba. Escuchó algo parecido a problemático antes de que los enviaran disparando río abajo con gritos desgarrados por sus gargantas. El gordo Akimichi casi se había caído al recordar su primera broma sobre el clan de expertos culinarios, había dejado caer su paquete de patatas fritas al suelo y Naruto lo había atrapado mientras observaba las payasadas de los 3. Estaba seguro de que no les importaba un viaje gratis. Casi se cae al recordar su último truco. Había salido a buscar peleas y había robado tantos pergaminos como pudo. Casi se cae al recordar su último truco. Había salido a buscar peleas y había robado tantos pergaminos como pudo.
Había recogido una pila bastante grande y con el genin tratando de perseguirlo, buscó un claro plano y comenzó a construir una gran pirámide de los artículos preciosos. Justo cuando había completado su obra de arte, la miríada de escuadrones de 3 hombres de todos los países en el mapa había irrumpido en el claro. Mantuvo su instinto al recordar las miradas en sus rostros mientras encendía alegremente la pirámide con un rápido Karyuendan. Silbó una melodía mientras saltaba de rama en rama, sus pies apenas tocaban la superficie mientras se elevaba a través de los árboles. El viento azotó su cabello y sacudió su forma aerodinámica. Era casi tan bueno como volar en su airboard, pero nada podría ser realmente como la experiencia de montar en las nubes con el sol brillando sobre una vista de un remolino infinito y blanco. Era una vista gloriosa, una que nunca olvidaría. Vivió durante estos días en que podía olvidar sus problemas simplemente haciendo algo divertido o estúpido. Era el escape más fácil y algo que atesoraba por encima de todo. El genin suplicaría diferir. Se detuvo cuando un retumbar bajo atravesó los árboles seguido de un pequeño terremoto localizado. Sonriendo ampliamente, saltó al árbol más alto de su vecindad para presenciar otra de sus trampas que se disparaba hacia el área sudoeste del campo de entrenamiento. En un espectacular espectáculo de humo, pájaros huyendo aterrorizados y una tormenta de hojas, una larga hilera de árboles, intencionadamente repleta de notas explosivas y una serie de otros artilugios nefastos, se volcaron en un aterrador guantelete de la caída de Oax. Naruto hizo una mueca cuando un grito agudo se dirigió hacia el viento desde esa dirección. Naruto no los envidiaba. Sería difícil concentrarse en salir de allí mientras libra una batalla y evitar la caída del follaje por todas partes. Las hojas, era astutamente astuto, si lo decía él mismo. Uchiha Sasuke solo pudo mirar en estado de shock cuando los grandes robles del infame bosque de la muerte de Konoha se estrellaron contra él. Alguien tuvo la idea más estúpida de usar un jutsu de viento de área amplia a pesar de que todo el bosque estaba plagado de las trampas más extrañas y peligrosas que había tenido la desgracia de encontrar. Esa persona era muy arrogante o muy estúpida. Sakura y Sai se habían separado de él en el tumulto. Sai había estado en el extremo receptor de la mayor parte de la ráfaga y Sakura se había anclado al suelo frondoso a unos 100 metros al sur del claro. Sasuke simplemente se agachó y atrapó el costado de un árbol con una brillante palma de chakra. Kakashi puede haber sido el genin sensei más perezoso del mundo, pero al menos lo que enseñó fue útil. El más joven Uchiha gritó y saltó apresuradamente hacia adelante cuando un enorme tronco de árbol se estrelló directamente detrás de él. Físicamente sintió que sus huesos vibraban por la fuerza y sus dientes chasquearon en el estruendoso estallido de madera pesada impactando con tierra sólida. Se arrojaron astillas de madera y lodo, cubriendo cada centímetro de su cuerpo y se vio obligado a protegerse la cara con los brazos mientras una variedad de proyectiles, tanto sólidos como semisólidos rebotaban en su torso. Contuvo el aliento mientras corría a través de la nube de lodo. Esa supervisora loca no estaba bromeando cuando les dijo que descubrirían por qué Training Arena 44 se había ganado el apodo que tenía. Este lugar estaba loco. Solo esperaba que sus dos compañeros tuvieran la sensatez de evitar el ambiente peligroso durante toda la prueba como no lo haría. Sasuke se zambulló a su derecha para evitar que una rama cayera, su camiseta azul medianoche se enganchó en un arbusto de romero. Se dejó caer al suelo cuando algo zumbó sobre su cabeza en una lluvia de vegetación. Estaba a punto de pararse una vez más en su intento de salir del escenario explosivo cuando escuchó una ronca maldición y el sonido de la corteza astillando bajo un puño. Sus ojos se abrieron de par en par cuando un Grasnin de pelo largo salió a trompicones de un arbusto, su cabello sobresalía en ángulos extraños y su rostro cubierto de lo que parecía pegamento seco. Sasuke se habría reído si el mundo no fuera una experiencia traumática en ese momento. Apenas podía pensar con sus sentidos a todo volumen bajo el puro pandemonio que estaba surgiendo a su alrededor. Desafortunadamente, el árbol detrás de él eligió ese momento para explotar en un ardiente tornado de combustible en llamas. Sasuke no pudo contener el grito en su garganta esta vez, por lo que abandonó todos los esfuerzos para permanecer oculto y se lanzó descaradamente tan rápido como pudo a través del claro para evitar la caída de la extremidad. La parte superior del árbol apenas perdió su cabeza y fue arrojado con las brasas y las cenizas cuando la planta gigantesca cayó al suelo. Un grito salió de su garganta cuando se arrojó al suelo una vez más, esta vez para apagar el pequeño fuego que había comenzado en el borde de su camisa. Cuando finalmente se puso de pie, el Takinin lo estaba mirando de manera extraña.
Bueno, supongo que la situación es adecuada, ¿no es así, Sasuke-kun? Los ojos de Uchiha se abrieron en estado de shock. ¿Cómo sabía este chico cómo se llamaba? Su voz salió en un raspante rasposo y arrastrante, y la lengua del macho se agitó para humedecer sus labios en las llamas sofocantes que ardían a su alrededor. Sasuke casi vomitó en la extremidad oral. Era largo y viscoso, la imagen misma de un reptil sin el tenedor en el medio. El hombre levantó la mano y bajó el párpado inferior de su ojo derecho. Porque la presa siempre debe huir del depredador. Le golpeó como un mazo. Un sentimiento tan rápidamente enfocado que solo le llevó un momento reducirlo a la cáscara del orgulloso genin que era. La rabia y la locura, la intención de matar, el objetivo asesino. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo fuerte que era este hombre. No era un genin, estaba mucho más allá de ese nivel y lo había estado durante mucho tiempo. La sangre de Sasuke se congeló en sus venas por esa pequeña mirada. Su iris se dilató y se contrajo 3, 4, 5 veces en el lapso de unos pocos segundos. Sus globos oculares temblaron, la presión era demasiado fuerte para soportarla. Y entonces lo vio. Al principio había sido un sentimiento, una emoción, un miedo tan primitivo que solo podía acobardarse de él. Pero en ese instante, creció y formó algo muy diferente. Con un destello de color, se sintió arrodillado ante el Takenin de pelo largo, con la cabeza inclinada y el puño del hombre levantado sobre su cuello con un kunai apretado firmemente entre sus dedos rizados. De repente se sintió pegajoso, sudoroso y mugriento, pero tenía frío, mucho frío, como si hubiera sido arrojado al fuego y luego a un bloque de hielo en rápida sucesión. La imagen volvió a parpadear, esta vez el borde del kunai se deslizó a través del hueso sólido en la parte delantera de su cráneo, ondulando a través del músculo suave como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Alojarse en la materia gris de su cerebro, el final de su vida. ¡No! Genjutsu. No, es otra cosa, solo quiere matarme, eso es todo. El mundo se retorció a su alrededor, extendiéndose en una mezcla abstracta de colores y formas antes de volver a la realidad. Su mente se tambaleó por la sensación. Sintió náuseas, la bilis se alojó en el fondo de su garganta, pero no lo suficiente como para que la arrojara. Lentamente levantó la vista para encontrar al Takenin escudriñándolo, su mano izquierda levantada con un kunai preparado para lanzar contra un fondo de bosque en llamas. Se estaba sofocando bajo la presión de este hombre, no, la intención asesina de este monstruo, todo el tiempo parado dentro de un furioso infierno de humo y smog abrumadores. Oh. ¿Entonces puedes pelear un poco? No esperaría menos del hermano pequeño de Itachi. Sasuke gruñó en su mente. ¿A quién le importaba ese traidor asesino de todos modos? Iba a vivir e iba a mostrarle al mundo que los Uchiha recuperarían su nombre y prestigio en los laureles de Ino-kuni una vez más. Desafortunado. Parece que tu vida termina aquí, pequeña Uchiha. Sasuke observó en cámara lenta cómo la mano del Grass Nin se movía en su dirección. El kunai voló hacia adelante, su objetivo era cierto. No, no moriré aquí, no puedo, por Shisui y por Kara-san, su mano tembló, el resto de su cuerpo inmóvil. Muévete. Comenzó a moverse, avanzando muy lentamente hacia su bolsa de utilidad atada a su cadera derecha. Muévete. Su mano se estremeció y casi dejó de forzarse contra el jutsu que lo estaba atando. Movimiento. En un movimiento brusco, sacó un kunai de su bolsa y lo golpeó contra su muslo. Casi gritó de dolor, pero sabía que no tenía ese lujo. El fuego líquido atravesó su cuerpo mientras se agachaba, giraba y saltaba por la seguridad de los árboles, el cuchillo apenas le faltaba el costado del cuello. El Grass Nin jorobó mientras se sacudía el pelo. ¡Qué decepcionante! Parecía que el Uchiha más joven ni siquiera tenía el Sharingan. ¿De qué servía entonces? Él frunció el ceño fuertemente. Esto dañaría mucho sus planes. Sin Sasuke, el Sharingan estaba prácticamente fuera de su alcance. Tendría que matar al niño ahora que se había tomado tantas molestias para obtener algo que ni siquiera estaba allí. Suspirando, dio un paso adelante para hacer después de su presa escapando. Se le encogió el estómago al sentir que otro cable se hundía bajo las plantas de sus pies. Hubo un ligero sonido efervescente y su cuello se torció 180 grados para mirar la chispeante nota explosiva pegada al suelo directamente debajo de sus pies. Peor aún era el sello de la etiqueta chakra que lo anclaba al suelo. Fue diseñado para incapacitar y el sello adhesivo era el tipo permanente. Maldijo mientras cruzaba los brazos y se hizo una bola para minimizar el daño.
La explosión lo lanzó al aire corporalmente y se vio obligado a hacer una especie de voltereta hacia atrás para absorber la fuerza detrás del artilugio. Las puntas de sus mechones negros humeaban y parecía golpeado y maltratado. Uzumaki Naruto iba a morir, incluso si no estaba involucrado en todo esto. El hecho de que el bosque estaba trayendo de vuelta esos recuerdos malditos de cómo su base fue volcada por un simple niño de 9 años. Maldiciendo, saltó sobre un tronco encendido y saltó a los árboles tras el más joven Uchiha. Los árboles pasaron velozmente mientras él volaba por el aire, sus manos ya volaban a través de las focas. Su pulgar goteaba sangre mientras terminaba la secuencia, deteniéndose en una rama para golpear la superficie rugosa para completar su jutsu. En una gran nube de humo, una serpiente de color morado oscuro, casi del tamaño del árbol que rodeaba, apareció desde dentro de la niebla, la saliva goteaba de colmillos relucientes colocados en las fauces abiertas. Los labios de Orochimaru se curvaron en una cruel sonrisa. La muerte como alimento para una serpiente sería un final apropiado para este esfuerzo desperdiciado. Su forma se derritió en el cuerpo de la serpiente a la perfección cuando el reptil se lanzó hacia adelante. XXXXXXX Sakura. Sasuke se balanceó al lado de un árbol peligrosamente mientras buscaba a su compañera de equipo. Sai podría cuidarse a sí mismo, pero si Sakura fuera atrapada, no importaba cuánto odiara su personalidad cariñosa, ella todavía era su compañera de equipo y estaría condenado si no se aseguraba de que ella estuviera bien. Sasuke maldijo por lo bajo cuando no hubo respuesta de la chica de cabello rosado. El segundo examen había pasado de malo a catastrófico. Había tenido una sensación de zumbido en el fondo de su mente desde que había puesto un pie en el bosque, sin embargo, había seguido adelante, desviando las dudas a la parte posterior de su cerebro hasta que la adrenalina desapareció. Ketaki Nin estaba mucho más allá del nivel de un genin. Ese jutsu que había usado, no había habido sellos manuales y había sido tan poderoso, lo suficientemente poderoso como para mantenerlo en su lugar durante casi un minuto. Entonces, ¿qué haces cuando luchas contra un oponente que es mucho más fuerte que tú? Sasuke sacudió la cabeza mientras se deslizaba en una pequeña depresión en lo alto de los árboles. Se acomodó en una posición sentada antes de arrancar el kunai de su muslo con dureza. Sasuke, todavía no tienes el Sharingan, pero creo que definitivamente lo activarás en algún momento. Itachi fue probablemente el más fuerte del clan, así que no creo que sea una cuestión de si se manifestará o no. Por el momento, tendremos que centrarnos en compensarlo. Sasuke trató de convencerse de que las 2 lágrimas que corrían por su rostro eran por el dolor de su herida y no por los recuerdos de su primo. Así es. Lo tienes en uno. Qué bueno, Sasuke. Su sonrisa era tan radiante entonces, como si estuviera realmente orgulloso de los logros de su primo. Sus recuerdos de Itachi se habían empañado, pero estaba seguro de que su hermano nunca lo había mirado así. Se preguntó vagamente si debería sentirse culpable por elegir a su primo sobre su hermano. Su mente se nubló, como si un velo se hubiera deslizado sobre sus ojos y pudiera sentir el calor del sol bañando sus párpados cerrados en su resplandor. Podía escuchar a la vida salvaje gritar a su alrededor y nunca se detuvo a pensar por qué estaban tan inquietos. Sasuke-kun. Se echó hacia atrás, sobresaltado, con el brazo levantándose en una posición defensiva. Suspiró con cautela cuando descubrió que Sakura se inclinaba sobre su forma, aunque lucía mucho peor. ¿Qué te ha pasado? Ella arrastró los pies sin hacer nada, frotando una marca roja enojada en la barbilla que no estaba allí la última vez que se habían visto. Su brazo izquierdo colgaba un poco flojo como si hubiera sido golpeado con cierta fuerza, pero Sasuke no hizo ningún comentario. El Winjutsu me empujó en esta dirección a pesar de que hice todo lo posible por detenerlo. ¿Qué le pasa a tu pierna? ¿Cómo te cortaste tanto? Sasuke la miró sin comprender antes de responder con voz apagada. Me apuñalé a mí mismo. Espera, ¿qué? Sasuke suspiró. Escucha, Sakura. Tenemos que encontrar a Sai y salir de aquí lo más rápido que podamos. El shinobi que hizo ese jutsu es demasiado fuerte para que ninguno de nosotros lo tome. Sasuke levantó la vista hacia el dosel, hebras de luz dispersas se abrieron paso y golpearon sus ojos cuando la brisa empujó las hojas de la manera correcta. Frunció el ceño cuando Sakura no respondió y miró hacia abajo para verla cubriéndose la boca, con los ojos muy abiertos por el terror. Sakura. ¿Qué, Sasuke-kun? Serpiente. No perdió el tiempo. Rodó hacia un lado, empujando a Sakura de la rama con su mano libre mientras azotaba debajo de la rama.
Fluyendo con el impulso, lo soltó y dejó que el viento lo llevara mientras navegaba por el aire. La serpiente, y era el boa constrictor más grande que había visto en su vida, cambió de dirección en el aire y se lanzó hacia su forma aerotransportada. Con un grito de terror, metió la mano en sus dos bolsas shuriken y arrojó dos aparatos directamente en la boca de la vil criatura. Alejarse de mí. Su objetivo era cierto y el reptil de gran tamaño se desplomó sobre la sangre muerta, de color amarillo verdoso que se acumulaba alrededor de su cabeza mientras yacía torpemente en el suelo. Sasuke aterrizó apresuradamente, tropezando por su esfuerzo. Jadeó mientras volvía a mirar a la serpiente. Era imposiblemente grande, incluso para los estándares del bosque de la muerte. Sasuke-kun, ¿estás bien? Él asintió bruscamente sin apartar los ojos de la bestia. Una gota con forma humana comenzó a tomar forma mientras se empujaba de la piel de la serpiente. Se puso de pie, y Sasuke se dio cuenta de que estaban en serios problemas. ¿Corres bien, mi querido Sasuke-kun? Tal vez hay más de lo que pensaba. Con un grito estrangulado, el Uchiha más joven saltó hacia adelante, con los puños hacia atrás para dar un golpe mortal en la cara del hombre presumido. Justo cuando estaba a punto de golpear, una mancha negra se disparó frente a él, empujándolo lejos. Ah, entonces sobreviviste, joven raíz. Sasuke agarró su muslo sangrante para detener la herida, agravado empujándose para luchar. Sai parecía demacrado como si ya hubiera pasado por una batalla antes de llegar aquí. Tonto. ¿Qué? ¿Sabes quién es este? ¿Entiendes con quién estabas tratando de pelear? Era tan inusualmente serio, pero había una emoción allí, algo que sorprendió a Sasuke más allá de lo que podía expresar. Nunca había visto un sentimiento mostrado por el pálido Genin, era una persona misteriosa y nadie sabía quién era hasta que se unió al equipo 7. Pero luego se convirtió en otro Genin. Este es Orochimaru, el ninja desaparecido con clasificación S de Konoha. El hombre sonrió, su rostro se torció en una expresión horrible de cruel alegría. Sus ojos brillaron de color púrpura, una hendidura reptiliana dorada en el centro de sus iris. Se rió con una risa chirriante, el sonido como raspar las uñas a través de la madera. Veo que alguien sabe quién soy. Bueno, ¿qué harás ahora, lamentable mascota de un viejo tonto? Sai ya se estaba moviendo, un pergamino desplegado y un pincel parpadeando sobre su superficie. Ninpou. Chouju Higa. Orochimaru saltó hacia atrás, una mano se deslizó frente a su torso, destruyendo la golondrina de tinta antes de que pudiera golpearlo. Sin embargo, fue un farol, diseñado para darle a Sai suficiente tiempo para hacer algo más grande. Esta vez, un gran pájaro voló desde la página y Sai saltó sobre su espalda, sacando su hite de su vaina. Orochimaru esquivó el primer golpe, su brazo parpadeó hacia arriba para atrapar la muñeca del genin. Lamentable. Sai fue arrojado hacia atrás por la fuerza del golpe con la mano de un cuchillo sobre su manzana de Adán. Se estrelló contra un árbol y rodó sobre una de sus ramas. Tosió antes de quedarse quieto. Débil. Pero, de nuevo, no lo hiciste mejor, ¿verdad Sasuke-kun? Era una ciudad devastada por la guerra. Los edificios estaban en ruinas, las calles destrozadas y marcadas como si las explosiones hubieran sido una ocurrencia común en un pasado no muy lejano. Las paredes se estaban desmoronando, la piedra arenisca y el hormigón apenas se sostenían contra el viento. Sin embargo, todavía lucharon, dos países opuestos que estaban en la sombra pero que aún lograron devastar el área con su presencia. Los aldeanos quedaron atrapados en el fuego cruzado, ni una sola persona se salvó. Las familias fueron destrozadas. Padres y hermanos asesinados, madres y hermanas se fueron sin sus queridos hermanos y esposas. Era una señal de lo que vendría y de lo que podría haber sido. Imada Yoichi miraba desde su escondite, una cabaña destartalada que solía albergar los importantes memorandos gubernamentales de la ciudad. Él resopló beligerantemente. El único memorando en el lugar probablemente ya estaba enterrado bajo 1 metro de polvo, tierra y cenizas. Soplaba una suave brisa afuera, el sol brillaba en las calles haciendo que el área brillara con un amarillo dorado brillante. Era la única desventaja de tener edificios de piedra arenisca en Fire Country. Probablemente te cegarías al sol del mediodía. El viento sopló una tormenta de gránulos amarillos que hizo que el niño de 8 años cerrara los ojos y los protegiera con el brazo. PSST, Yochan. Yoichi se detuvo hasta que el polvo y la suciedad pasaron antes de volverse hacia el que lo había llamado. Se encontró con el rostro sonriente de un joven de cabello azul no mucho mayor que él. Oh, Mataru, ¿qué haces aquí?
Dicho niño le dirigió a su amigo una sonrisa conspirativa y se deslizó debajo de la desvencijada mesa de madera que de alguna manera estaba en mejores condiciones que el edificio que la albergaba. Lo están haciendo bien. Se está volviendo realmente escandaloso. Yoichi ignoró los extraños patrones de habla que poseía su compañero huérfano. Todos tenían sus problemas, algunos simplemente se manifestaron de diferentes maneras. ¿Te refieres al solo la pelea? La pelea obstinadamente. Yoichi gruñó y miró a través de un agujero en el concreto. Justo cuando lo hizo, dos figuras aparecieron a unos 3 metros del edificio, la una con la extraña diadema logrando ensartar a la otra con uno de sus sai. Yoichi hizo una mueca. No era nada nuevo, pero aún así, ¿no tenían idea de lo que valía la vida? No puedo soportar esto. ¿Qué quieres decir con Yok-chan? No te dije que dejaras de llamarme así. Mataru sonrió, dientes amarillentos brillando ligeramente debajo de sus labios resecos. No podemos vivir aquí, Mataru. No hay nada que hacer. Nos matarán si no sumamos. La sonrisa de Mataru murió en sus labios mientras contemplaba lo que su amigo había dicho. Vamos a morir de todos modos, Yok-chan. Sí, pero no así. Mataru se rascó la cabeza sin hacer nada. Like. Yoichi suspiró exasperadamente y agitó las manos alrededor de la choza en ruinas. Así. Terminaremos asesinados por uno de esos Itjiks. Ya es bastante malo que todos los demás estén muertos. Parecía que Mataru quería decir algo, pero se lo impidieron cuando la puerta de madera enferma se despegó de sus goznes. Los dos muchachos se acobardaron aterrorizados mientras un cuerpo seguía el mueble hacia la pared y lo derribaba todo. Yok-chan. Tenemos que salir de allí. Está cayendo, ¿ves? Yoichi solo tuvo un segundo para mirar hacia el techo que comenzó a gemir y lanzarse hacia adentro. Con gritos de sorpresa, los dos jóvenes corrieron hacia la puerta lo más rápido que pudieron. Yoichi saltó hacia adelante cuando el último soporte se rompió y el concreto cayó bajo la fuerza de la gravedad, raspando el talón de su pie derecho. Aterrizó con un golpe en la veranda del edificio derribado, con el corazón acelerado 1 milla por minuto. ¿Estaba cerca, Yok-chan? Cállate, Mataru. Se limpió la frente sudorosa con la palma de la mano y entrecerró los ojos desde el sombreado porche hacia las calles vacías de Basai. El tranquilo pueblo maderero en las afueras de Inokuni había sido reducido a un páramo árido en el espacio de unas pocas semanas. Fue tan intenso que estaba seguro de que las áreas circundantes ni siquiera se habían enterado de lo que estaba sucediendo todavía. Con las perspectivas de refuerzos de Konoha o la capital sombría, los residentes se habían escondido y esperaban a que terminara. Nadie tenía idea de quién o qué estaba peleando, solo que las cosas se habían vuelto tan malas para ellos tan rápido. En un lugar tan dedicado al capitalismo, todos se preocuparon por sí mismos, sin importarles si su vecino o sus amigos perdieron la vida. No podía soportarlo. Solo él y Mataru se habían ido de la banda de huérfanos que se habían agrupado para encontrar algún tipo de seguridad. No podían luchar, eran demasiado jóvenes, y todos y cada uno de sus santuarios habían sido destruidos lenta pero seguramente. Inicialmente trataron de ayudar a quien fuera herido, pero cuando Soichiro fue decapitado por un shinobi que pensó que estaba ayudando al enemigo, Yoichi juró pagar algún día cualquier muerte inocente. Algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte como para hacerlo. La serpiente del Sannin hizo una pausa mientras giraba cuidadosamente alrededor de su presa, dándole un golpe en la mandíbula mientras lo hacía. Sus ojos parecían seguirlo, incluso si no tenían el Sharingan en ellos. Eso no debería ser posible. Me estoy moviendo demasiado rápido para que el ojo humano pueda verlo. Sasuke recuperó el equilibrio a pocos metros de distancia, con una mano plantada firmemente en el tronco del árbol debajo de él. Podía ver al tipo y lentamente se estaba acostumbrando a sus movimientos. El más joven Uchiha se permitió una pequeña sonrisa. Si este Orochimaru seguía jugando con él, Sasuke sería el último en reír. Su oponente explotó en acción, corriendo hacia él en un movimiento zigzagueante. Sasuke se mantuvo firme, con los brazos levantados en la postura defensiva del estilo taijutsu del Uchiha en el que Shisui lo había entrenado durante tanto tiempo. Lo modificó ligeramente para centrarse más en la física de la batalla en lugar de confiar en predecir dónde golpearía su oponente. No tenía el Sharingan, por lo que no tenía sentido tratar de luchar de una manera diseñada para que el usuario percibiera el mundo con uno. Una nube de polvo voló a su alrededor cuando el ninja desaparecido de repente desvió su rumbo y comenzó a rodearlo a la misma velocidad. Su cabeza dio vueltas y vueltas, siguiendo al hombre con los ojos. Puedo verlo.
Una inyección de júbilo corrió por sus venas y cambió sutilmente su pose muy ligeramente. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido antes de que su puño se moviera rápidamente, golpeando con un repugnante grieta en la nariz del hombre con forma de serpiente. El apéndice se dio bajo su puño y Orochimaru fue arrojado hacia atrás, sobresaltado. «Usted», él exhaló lentamente. Una sonrisa alegre se extendió por su rostro. «Así que hacer tener el Sharingan, Sasuke-kun». Sasuke jadeó. ¿Qué? Orochimaru se rió entre dientes. Ya veo, así que el Uchiha tiene que estar en un estado de alta concentración para alentar la reacción. Verdaderamente, los Uchiha están retirados de sus secretos. ¿De qué diablos estás hablando? Orochimaru lo miró con una mirada calculadora en los ojos. Pero esto hace las cosas mucho más fáciles. Esto es maravilloso, Sasuke-kun, simplemente maravilloso. Sus manos formaron un solo sello y Sasuke se vio obligado a presenciar la cosa más desagradable que había visto en su vida. El cuello del shinobi se extendía groseramente, retorciéndose y girando, los huesos del apéndice se asomaban dentro de la piel mientras los músculos se tensaban irregularmente. Su cabeza se disparó hacia adelante, apretando los dientes en su cuello como un vicio. Sasuke gritó de dolor cuando algo se deslizó en su sangre. Inmediatamente se sintió húmedo y frío, el mundo se alejó de él en un instante. Podía escuchar a alguien gritar a lo lejos, probablemente Sakura, pero no podía distinguir nada más allá de eso. Estaba demasiado cansado, demasiado lejos, la sonrisa de Orochimaru permaneció en sus labios, a pesar de que su cabeza estaba muy lejos de su cuerpo. Su marca cayó de rodillas y luego cayó de lado cuando la serpiente del Sannin soltó el cuello del niño. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a Sasuke-kun? Orochimaru volvió la cara desconcertada hacia la niña. ¡Qué desperdicio para las fuerzas shinobi de Konoha! Que habían permitido que un kunoichi tan débil se graduara, esto. Oh, esto es solo un pequeño regalo para nuestro joven amigo Uchiha. Comenzó a derretirse en el árbol debajo de él, su sonrisa tan amplia que casi coincidía con el animal que parecía. ¿Ves? Sasuke-kun me buscará por poder. De eso, no tengo dudas. Sakura se quedó mirando un pedazo desnudo de corteza, su cuerpo temblando y exhausto. Con sus dos compañeros de equipo incapacitados, no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Shikamaru. ¿Sí? ¿Qué demonios está pasando aquí? El perezoso Nara cerró los ojos ante la increíble ráfaga de aire y agua que golpeaba contra su forma propensa. Se tumbó boca abajo en las balsas improvisadas mientras corrían río abajo a una velocidad vertiginosa. No tenía idea de qué tipo de loco absoluto establecería una trampa tan compleja por el simple hecho de hacerlo. No podrían haber sido los examinadores. Estaban demasiado ocupados con los preparativos para siquiera pensar en tocar el bosque. No, probablemente era esa persona problemática que la loca mujer de cabello púrpura había mencionado antes de que la dejaran entrar. Sin embargo, fue algo agradable simplemente quedarse allí y mirar al cielo con el viento y el agua corriendo a través de tu cabello, Shikamaru. Kino. Sáquenos de esto. Con un murmurado Mendokusai, Shikamaru le hizo una señal a Chouji que tenía la boca abierta en la parte delantera de su propia embarcación, sus fauces abiertas recogiendo pescado y agua a un ritmo rápido. Chouji. MFMMHMM. ¿Por qué demonios estás comiendo en un momento como este? Shikamaru suspiró ante la estupidez de todo. No podía ver que estaba recogiendo comida para más tarde. En realidad, tacha eso, conociendo a Chouji, probablemente estaba comiendo y fingiendo que seguía el plan. Correcto, Chouji, hagamos esto. Soltó el puño y saltó de la balsa, sus manos ya formaban el sello para el Kagemane no Jutsu. La forma de Ino se congeló y ella chilló cuando fue sacada de la parte trasera del bote cuando la sombra de Shikamaru se conectó con la suya. El genio perezoso escuchó a su mejor amigo gritar su técnica de dimensionamiento del cuerpo y de repente todo el mundo se detuvo. Shikamaru e Ino aterrizaron en el agua con un golpe satisfactorio. Buen Chouji. El Akimichi se frotó el dedo debajo de la nariz, avergonzado por su posición, impidiendo que el río los arrastrara río abajo. Ino salió a la superficie con una tos cuando Shikamaru desconectó su técnica. Se llevó los dedos a las orejas para bloquear la diatriba inminente. ¿Por qué demonios hiciste eso? Al menos decirme cuándo vas a hacer algo así. Shikamaru suspiró exasperadamente. ¿Qué hizo para merecer algo como esto? ¿Y quién era ese niño en los árboles hace un momento? Suspirando de nuevo, se reclinó para flotar en la superficie del río.
Las nubes están bien hoy. Naruto corrió hacia el lugar donde su última trampa había sido lanzada todo el tiempo mientras sonreía como un bribón. Realmente no podía esperar para ver qué equipo había sido desafortunado, y lo suficientemente estúpido como para entrar en algo así. Llegó a los primeros árboles que ardían por las explosiones que los habían encendido. No sabía si realmente se le permitió romper el campo de entrenamiento como lo había hecho, pero supuso que tendría que dejar que Anko se encargara de eso. Después de todo, ella era la que lo quería aquí, ¿verdad? Miró a su alrededor con asombro por el daño que se había hecho al follaje en los alrededores. Esto no podría haber sido hecho por notas explosivas. Algunos árboles habían sido totalmente arrancados de raíz y arrojados a sus lados. Muchos de los oaks caídos ni siquiera tenían marcas de quemaduras, y parecía como si un ninjutsu hubiera sido arrojado por todas las hojas esparcidas en el suelo del bosque. Naruto frunció el ceño al darse cuenta de la importancia de sus estados. Una técnica de viento de efecto de área tuvo que haber sido poderosa para lograr tal resultado. No creía que un genin pudiera hacer algo así. Quizás los estaba subestimando. Volteó sobre un montón de ramas ardientes que se habían roto cuando uno de los árboles golpeó a otro mientras caía. Los dos tallos yacían uno al lado del otro a unos 5 metros a su derecha, ambos ardiendo ferozmente. Tosió en su mano y se puso la parte superior de su camisa negra sobre la boca. El remolino de humo se hacía más espeso a medida que avanzaba, el smog le picaba los ojos y provocaba un hedor tóxico que se extendía por toda la zona. Apenas podía ver a través de su mirada acuosa y era difícil navegar mientras saltaba árboles. ¿No era un procedimiento estándar permanecer cerca del suelo cuando estaba en un incendio? Naruto saltó de la superficie de un tronco caído, rebotando una vez en un árbol ennegrecido que estaba sorprendentemente vertical, para aterrizar en el frondoso suelo del bosque. Las hojas secas crujieron bajo sus sandalias mientras hacía un balance de su entorno y se pasaba una mano mugrienta por los ojos para tratar de despejarlas. Sus sentidos ardieron cuando sintió una gran fuente de chakra acercándose rápidamente. Agachándose, sacó un aparato de shuriken de su bolsa de utilidad y lo arrojó al veloz shinobi lo suficientemente fuerte como para advertirles en lo que se estarían metiendo. Encendió su chakra y luego activó su técnica de invisibilidad, fundiéndose en los alrededores como un camaleón. El ninja hizo una pausa, pero luego se desvió para continuar, esta vez apuntando directamente hacia él. Naruto miró a través de las hojas en llamas. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿El chico quería pelear o algo así? No mucha gente sería capaz de señalarlo mientras su jutsu de invisibilidad estaba activado. Fue muy difícil localizar a alguien en función de su producción de chakra y, sin embargo, hubo shinobi que pudieron hacerlo. Sin embargo, no debería ser un gran problema en un bosque lleno de genin. Era una habilidad de la que estaba seguro que ningún genin sería capaz. Y entonces fue una gran sorpresa cuando dos kunai casi se hundieron en la parte posterior de su cabeza mientras miraba el área. Si no hubiera vuelto la cabeza en ese momento exacto, asustado, dejó caer su jutsu y miró hacia los árboles circundantes que no habían caído en el caos. Su corazón saltó a su garganta. De ninguna manera, tú, así que fuiste tú todo el tiempo, despreciable pedazo de basura. Orochimaru. Se miraron el uno al otro, uno tan revuelto, su impecable cabello negro sobresalía en ángulos extraños, su ropa hecha jirones y sus ojos deslumbrantes dagas heladas en el Konoha Jinchuriki. Naruto miró a su enemigo mortal durante unos segundos y luego, sin previo aviso, se echó a reír a carcajadas. ¿Qué te pasó, Oro-chan? ¿Te atrapaste en una de mis trampas o algo así? La cara de Orochimaru se tensó en un gruñido aún más. Una marca apareció en su frente y su cuerpo comenzó a temblar con furia acumulada. Eso es todo lo que puedes decir. Suena como una caricatura que solía ver cuando era pequeña, morirás. Fue en esta escena que dos equipos de lucha de genin llegaron al claro improvisado, un lado claramente ganando la delantera en su lucha. De sus diademas, Naruto dedujo que los primeros que eran los de abajo eran de Iwa y los otros de Kumo. Un meteorizado Iwanin levantó la vista y miró hacia donde estaba Naruto. Abrió mucho los ojos y de inmediato lo señaló a sus compañeros de equipo. ¿Eso no es el pintor de Konoha? Naruto cayó sudoroso. ¿Pintor de Konoha? ¿Qué demonios es ese apodo? Su compañero de equipo jadeó. Oirinji. Cállate. Ese nombre es tabú y si Tsuchikage-sama te escucha decirlo, el último del trío tembló cuando tocó a su amigo en el hombro.
K. Koetsuji, H.E. y es el Pepa Inter. Koetsuji levantó una mano para alejar a su compañero de equipo y, al hacerlo, se enfrentó a la perpleja forma de Naruto. Se congeló. Mientras tanto, los Kumo Shinobi temblaban de ira. Condesas al jinete de la nube. ¿Cómo te atreves a insultar el Raikage así? Ahora eso es más como eso. Cloud Rider HMM. Tiene un bonito sonido. Naruto tomó una postura, colocando su mano izquierda sobre su cadera y su derecha apuntando al desventurado Genin. ¿Te ves idiotas? Así es como le das un apodo. ¿Rompiendo viento? ¿Pintor de Konoha? ¿Qué demonios es eso? Al menos los Cloudies tienen algo de estilo. Orochimaru, completamente olvidado en el grito resultante, comenzó a apretar y soltar los puños. Este tonto se atrevió a ignorarlo, él, uno de los 3 legendarios y el más infame Konoha Missing Nin. Tonos. ¿Crees que tus países fueron humillados? Oto fue girado al revés y tardó un año para restaurar el pueblo. El silencio reinó por unos momentos. Tiene un punto, señor. Muy bien, tomaremos los brazos y ustedes pueden tomar el resto. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos dips que le arrancan las piernas. El Otokage no se quedó sin palabras. Una bola de fuego masiva se mezcló con un poderoso Doryudan que se levantó del suelo y se estrelló contra los 2 equipos, dejando solo cenizas ardientes a su paso. Mierda, está enojado. ¿Realmente pensaron que permitiría que alguien más te matara? Naruto sonrió descaradamente. Oye, hubiera sido más fácil para ti si fuera 7 contra 1, ¿no? Con un rugido de ira, la serpiente del Sannin se arrojó sobre el Jinchuriki del Kyuubi, un kunai que ya navegaba hacia su cabeza. Naruto se inclinó hacia atrás, colocando sus manos en el suelo hasta que la daga pasó inofensivamente sobre su cabeza antes de empujar hacia adelante. Era una distracción y él lo sabía, pero no podía evitarlo con la velocidad con la que se había lanzado. Era todo el tiempo que Orochimaru necesitaba para cerrar la distancia entre ellos y antes de aterrizar, Naruto se dio cuenta con una sensación de hundimiento en el estómago de que el furioso Nukenin ya estaba en su espacio personal. Su resolución se endureció. Ya no era el pequeño niño mojado detrás de las orejas con el que Orochimaru había luchado hace 3 años. Ahora era más fuerte y más rápido y estaría condenado si no se defendía. También tenía una cuenta que saldar. El asalto fue duro y rápido, Naruto bloqueó el primer golpe, sus antebrazos zumbaron sobre su torso mientras protegía su cuerpo de los siguientes 3 golpes. Estaba siendo presionado y no era el tipo de pelea a la que estaba acostumbrado. Tendrás que luchar contra oponentes que son más fuertes y mejores que tú. Así es como funcionan las cosas. Kakashi puede dar una mejor explicación que yo. Shisui se dejó caer al lado de Anko y se agachó mientras ella le golpeaba la cabeza. El Kopi Ninja se apartó de su posición inclinada y miró a Naruto directamente a la cara. No dijo una palabra por un tiempo, simplemente se contentó con estudiar a su joven amigo. Después de unos segundos, su libro se cerró de golpe y sonrió de esa manera irritante que solo él podía lograr. Nah. Cuando sucede, sucede, pero lo más importante es controlar la pelea. No dejes que la oposición tome la delantera. Nosotros 3 favorecemos la técnica rápida y silenciosa. Cuando veas una apertura, golpéala con tu mejor jutsu y luego vete de allí. Naruto apenas podía pensar, o incluso respirar. Su Ryusashi yacía olvidado en su espalda, su forma giraba y giraba para evitar los golpes que caían a su alrededor. ¡Ay! El pie de Orochimaru resbaló ligeramente sobre el piso quemado. Obtener un punto de apoyo sólido fue duro para el barro liso y quemado, por lo que cuando perdió el control en ese momento, Naruto hizo su movimiento. La serpiente de los Sannin apenas tuvo tiempo para entender lo que había sucedido. El cuerpo de Naruto parpadeó y en una nube de humo, no cambió. Él frunció el ceño. ¿Qué fue eso? El rubio Jinchuriki se adelantó, con los brazos rebosantes de Wind Chakra. El apresurado bloqueo de Otokage fue pulverizado por la fuerza del golpe y luego fue enviado por el aire por un devastador uppercut derecho a la barbilla. Naruto maldijo por la fuerza monstruosa en sus nudillos, pero no tenía otra opción. Fue usar el Kaseki no morir en el intento. No puedo respirar, él saltó, la electricidad chispeando entre sus manos. Orochimaru se desvió en el aire. Su pierna izquierda gira para atrapar al rubio de 12 años. Naruto atrapó el apéndice, enviando la corriente a través de él, pero el invocador de la serpiente simplemente apretó los dientes e ignoró la sorpresa. Usó su pierna extendida para forzar a su oponente a alejarse. Aterrizando en un rollo y surgiendo de inmediato. En un instante, volvió a la lucha, esta vez armado con una espada que había sacado de su garganta.
No hay tiempo para pensar, 2 golpes, uno para el cuello y el otro para el pecho. Se lanzó hacia atrás, su camisa se enganchó en la corteza quebrada. Sintió el canto del filo contra su piel desnuda. Silbaba a solo milímetros de su nariz, casi electrocutándolo con el acero mortal que brillaba a la luz del sol. Esa espada era asombrosa y hermosa, brillando con un blanco brillante en la oscuridad casi como si una ilusión hubiera sido cubierta sobre ella. Tenía que ser especial. No es de extrañar que la serpiente de los Sannin lo usara como su arma favorita. Rodó hacia atrás, agarrando el costado del tronco de un árbol con los brazos y balanceándose alrededor. En una decisión de una fracción de segundo, sacó el último cable ninja de su bolsa de herramientas y lo ató a un aparato de shuriken antes de tirarlo al costado del árbol. Aceleró a través de sellos manuales, uno para un ninjutsu seguido de otro para una lengua de fuego. Las estrellas de metal cayeron alrededor del árbol, volando a velocidades vertiginosas mientras las llamas lamían a su alrededor. Los ojos de Orochimaru se abrieron, pero fue demasiado lento para evitar los peligrosos proyectiles. TSH, clon de lodo. El clon se derritió en el suelo y Naruto se quedó escaneando el follaje oscuro en busca de cualquier signo de su presa. Maldita sea. Tengo que salir de aquí y decirle a alguien que este monstruo está aquí. No sé cuánto tiempo podré aguantar así. ¿Entonces puedes usar clones ahora? La cabeza del rubio Jinchuriki se giró solo para ser clavada en el templo con un vicioso empujón de espada. Su clon se dispersó en un montón de lodo. Orochimaru lo miró con ligera sorpresa. Pero, ¿cuándo cambió? Esa vez. Cuando apareció el humo. ¿Realizó el Kawarimi sin sellos manuales? Parece que mi antiguo aprendiz te ha estado enseñando algunas cosas, Naruto-kun. Naruto desenvainó su Ryusashi. No hubo más tiempo. Tenía que terminar con esto y salir de allí antes de que las cosas se pusieran feas. No sabía qué estaba haciendo este tipo aquí, pero lo más probable era que significara algo grande para Konoha. Con su resolución establecida, saltó de su escondite. Anko no podía parar de reír. Fue demasiado divertido. Especialmente la parte donde robó los pergaminos de todos esos equipos y construyó una pirámide con ellos solo para quemarlos frente a los ojos del pobre Genin. Se había reído tanto que se había roto la cabeza al costado del banco de madera. No podía decir si las lágrimas en sus ojos eran por el dolor del golpe o por su alegría. Dios, fue la mejor idea que Naruto participara en esto. No es de extrañar que Kakashi estuviera tan ansioso por llevarlo al examen de su equipo. Ella resopló y se pasó una mano por los ojos, volviendo a mirar la pelota una vez más. Su sangre se volvió fría. Maldijo, metió la pelota en su gabardina y se estrelló contra la pared del cobertizo, corriendo hacia el bosque. Izumo llamó a la puerta de la oficina de Anko. Anko-san. Necesitas venir a ver esto. Tenemos una emergencia aquí. Frunció el ceño cuando no hubo respuesta. Oí Izumo. Se giró para mirar a su amigo. Anko acaba de saltar al bosque. ¿Qué debemos hacer? Los ojos de Izumo se abrieron. ¿Qué? Sus espadas chocaron en una ráfaga de golpes, chispas volando en todas direcciones. Naruto golpeó con un golpe impulsado por el viento, su alcance se extendió en exceso pero arrojó la espada de sus oponentes. Empujó hacia adelante, golpeando la empuñadura de su espada derecha en el estómago de Orochimaru mientras balanceaba su izquierda en su cuello. El Hokage gruñó de dolor pero logró esquivar el segundo golpe. No hay tiempo para detenerse. Chocaron de nuevo, con los brazos temblando por la terrible fuerza detrás de los golpes. Si me detengo, moriré. Él esquivó, izquierda, derecha, un corte en su mejilla derecha mientras la espada de su enemigo silbaba. Si respiro, él me cortará. Bloquear, parar, atacar, saltar hacia atrás. El proceso se repitió una y otra vez. Podía ver los ojos de su oponente, brillando triunfante como si supiera que ganaría. Naruto lo sorprendería. Él tenía un plan. Se lanzó hacia adelante, lanzando su wakizashi izquierdo tan fuerte como pudo. Su característico Wind Chakra lo envió disparando hacia las tripas del Hokage. Orochimaru bloqueó con la parte plana de su espada, una vibración feroz sacudió su cuerpo hasta la médula cuando la espada voladora resonó ruidosamente cuando chocó. Naruto capitalizó a la vez. Su brazo derecho se disparó hacia adelante, arremetiendo contra el hombro de su oponente, pero la serpiente del Sannin tenía demasiada experiencia para caer en eso. Él sabía. Orochimaru se sacudió el entumecimiento de sus extremidades, bloqueando otro golpe contundente del molesto cachorro. Se vio obligado a tropezar hacia atrás y ese fue su error.
Naruto giró sobre sus talones, su mano izquierda girando con un Rasengan preparado dentro de su palma. La bola giratoria de Delphinium se clavó en su pecho y lo lanzó como una jabalina contra un árbol carbonizado. Fue directo a través. La extremidad enferma gimió y cayó de lado. Naruto saltó alrededor, sosteniendo su mano izquierda vacía en su mejilla sangrante. Orochimaru había descansado acostado torpemente a su lado, su rostro se apartó del Jinchuriki. Naruto estaba sorprendido de haberlo sacado tan rápido. La última vez que pelearon, cada vez que pelearon de hecho, nunca había podido tocarlo. Kukukuku, has mejorado a Naruto-kun. Los ojos de Naruto se abrieron. Entonces no lo había matado. Estaba en desacuerdo aquí. ¿Debería cortar sus pérdidas y correr o debería tratar de acabar con el hombre? Parece que debería pagarle a tu amigo Uchiha una visita uno de estos días. Orochimaru se echó a reír y se limpió un pequeño chorro de sangre de la comisura de la boca. Jinchuriki del Kyuubi lo miraba con tal veneno, le hizo reír aún más. Cuando Naruto habló, su voz era tan baja y gutural que podría haber sido de un león gruñendo. Tocas un solo cabello en la cabeza de Shisui y te destrozaré el cuerpo. ¿Escuchas o me escuchas? Orochimaru se rió de nuevo. Ah, qué amistad. Escupió a Naruto un glóbulo de sangre, la vil mezcla de flema y líquido de la vida goteó por su mejilla. Has mejorado mucho más allá de lo que podría haber previsto, pero no importa. Aún morirás aquí. Orochimaru se detuvo en su diatriba. Alguien venía y la firma chakra era grande, posiblemente Anbu. Maldijo por lo bajo. Tendría que abandonar la fiesta por ahora. Nos veremos de nuevo, Kyuubi-chan, y no nos equivocaremos. La próxima vez, morirás. Sintiendo lo que estaba por suceder, Naruto sacó una moneda de su bolsillo y soltó su Railgun. La pieza circular de metal rayó en el suelo con un fuerte estallido y Naruto se vio obligado a cubrir sus ojos del destello de luz blanca pura y los pedazos de barro y tierra con los que fue arrojado. Cuando la luz se apagó, Orochimaru no se veía por ninguna parte. ¡Oh, maldición! Mejor me voy de aquí. Necesito descansar en alguna parte. Se dio la vuelta y salió cojeando en una dirección aleatoria. Hizo una pausa y se rascó la cabeza. ¿Dónde Ankone dicen que la torre era de nuevo?